Chicos, ¿pueden ver ahí la pantalla? Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, para que empecemos. ¿Ven la pantalla Java ahí, no? Sí. A ver, profe. Bueno, a ver, escuchen. Antes de empezar la clase, que nos toca ver hoy es el tema de semáforo, que si bien la teoría es sencilla, digamos, para ver que no son más de dos carillas, ¿no? Porque tiene algunos métodos, no es mucho, digamos. Sí tienen varios ejemplos, porque la idea es que les sirva como guía, digamos, para que ustedes les ayuda después a resolver ejercicios. Así que son ejemplos que yo saqué de internet y al final de la diapositiva están los links para que ustedes puedan consultar, digamos. Pero lo que pueden hacer también es copiar, digamos, si tienen alguna duda sobre alguna variable, sobre algo, sobre algún método, pueden copiar, digamos, o se lo ponen en alguna IA y hacen la consulta, digamos, si es que le queda alguna duda, digamos, ¿no? Así que empecemos. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de semáforos con Java. Eh, es un tema importante, digamos, y seguramente es un tema que le va a tocar en el parcial, digamos, porque es de lo más útil, digamos, y de lo más usado hoy en día en el tema de concurrencia. Así que veamos cómo se implementa hilos en semáforos con Java. Fíjate, dice que el semáforo es una definición. eh, El semáforo es una variable especial o un tipo abstracto de datos que constituye el método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos en un entorno multiprocesamiento. Entonces, es la forma más clásica o tradicional, digamos, después de la variable compartida, digamos, que apareció, digamos, y que hoy en día todavía se sigue utilizando, digamos, en muchos de estos conceptos, ustedes ya lo vieron, lo están viendo en el sistema operativo, digamos. El más sencillo es el semáforo binario. Eh, ¿Por qué se le llama semáforo binario? ¿Cuántos estados puede llegar a tener? Dos. Dos. ¿O está disponible o no está disponible, digamos? Para entrar en una zona crítica, un tréado o un hilo debe adquirir el derecho de acceso y al salir liberarlo. ¿No? Eh, Fíjense, en la forma clásica, digamos, es que este es un ejemplo, digamos, yo defino un semáforo, un objeto del tipo semáforo, fíjate, el que está con mayúscula, este, con cuánto, eh, ¿dónde defino yo que sea binario? Porque acá dice un objeto de tipo semáforo, digamos, ni un semáforo 1. ¿Dónde se define que sea Sería binario? en el 1. En el 1, porque ahí le está diciendo que tengo un solo recurso, digamos. Fíjense, hago un acquire, mi zona crítica y un release para liberarlo. ¿Estamos? Eh, bueno, el acquire, ¿qué haría? ¿Cómo dijo, profe, que el parámetro uno significa que es un solo recurso? Eh, sí, que el semáforo vale 1, digamos, o sea que va a valer 0 o 1, digamos. Tengo hasta O sea, es el valor de inicio, no es la cantidad de recursos que controla el semáforo. eh, no, fíjense ahí. Bueno, me hiciste dudar. No, acá estoy diciendo que estoy definiendo un semáforo con un solo recurso, digamos, claro, se va a inicializar en 1. Con acquire, en este ejemplo, estoy obteniendo ese recurso. Si yo obtengo ese recurso, el semáforo, ¿cuánto va a valer? Pasaría a valer 0, profe. O pasaría a valer 0. Tengo mi zona crítica o región crítica y luego hago un release. Cuando hago el release, ¿cuánto vale el semáforo?
Vuelve a valer 1. vuelve a valer 1. Hay un problema aquí que dice que no hay que olvidarse que si se sale de forma abrupta, con un return, con una excepción, el semáforo no se libera, por eso se sigue el siguiente patrón o la siguiente forma, digamos, que es lo que se utiliza. Semáforo acquire trae la zona crítica, finally, y el release, digamos. O sea que, ¿por qué hago lo trabajo con excepciones? ¿O me conviene Porque, trabajarlo con excepciones? porque ahí se asegura que no importa lo que suceda, siempre se va a liberar el semáforo. Claro, siempre se va a liberar el semáforo, porque si no, ¿qué pasaría si yo lo dejo de esta forma, así sencillo, digamos? Y como dice acá, se produce un return o se hace una excepción. ¿Cómo queda el semáforo? Queda bloqueado. Claro, queda bloqueado y no voy a poder adquirirlo de nuevo, digo. Mientras que con una excepción, fíjense en el finally, ¿se acuerdan que el finally siempre se iba a ejecutar, digamos, va a ser siempre un release? Eso sería lo ideal, digamos. Un semáforo, además de ser binario, puede tener n permisos. Los trials solicitan algunos permisos, si los hay los retiran y siguen, y si no los hay quedan esperando a que los haya. Cuando se termine el trial, devuelve los permisos. ¿Estamos? El uso de los métodos Notify White no son lo suficientemente exhaustivos para controlar la ejecución de los hilos. Este es un inconveniente, digamos. El White Notify era el que habíamos visto la semana pasada. Entonces, en muchos casos tenemos que aplicar semáforos. Y los semáforos se pueden usar de la misma manera que el método while al restringir con un bloque de código sincronize. ¿Se acuerdan que también habíamos visto? Y después dice, los semáforos son más flexibles y permiten que los hilos puedan conocer su estado antes de pedir el bloqueo. O sea, yo podría ver cuántos recursos tengo para ese semáforo, digamos, siempre que obviamente cuando tengo una n cantidad de permisos, ¿no? Entonces ahí tiene sentido, digamos, si yo tengo 5 permisos, podría saber si tengo, en algún momento puedo leer la situación y si tengo 2, 3, ninguno, tengo los 5, digamos. Los Profe, ¿son métodos, más flexibles comparando con qué? ¿Con los monitores? ¿cómo? ¿Son ¿Qué más más qué? flexibles? Son más flexibles, dice ahí, pero ¿en comparación con qué? ¿Con los monitores? Con el What You Notify, Ah, ok. porque puedo saber, digamos, cuál es el estado, digamos, de ese semáforo en ese momento, digamos, cuántos recursos yo tengo en ese momento. Piensen, el semáforo pone acá, yo le pongo semáforo in permisos, entonces acá yo le creo un cierto número de permisos, por eso que cuando le habíamos puesto uno hace un momento, era un semáforo al cual le dábamos un permiso, para ese ejemplo. Después yo pongo otro método, es acquire, que solicita permisos, y si no hay suficientes, se queda en espera. Si los hay, se descuenta del semáforo y se sigue. Si llega una interrupción, se aborta la espera. ¿Estamos? Por ejemplo, la forma clásica, la más usada para adquirir un permiso es acquire 1, digamos. Cuando hago acquire 1, ¿cuántos permisos estoy solicitando? Uno, para este caso. 1. Uno solamente. ¿Estamos? Eh, el acquire sin interrupción dice solicita permiso, pero si no hay suficiente, se queda esperando también. Si los hay, se descuentan del semáforo y se sigue. Si llega una interrupción, se ignora y se sigue esperando. ¿Estamos? Fíjense en que esa es la diferencia, digamos, del acquire con el acquire sin interrupción. ¿Estamos? Acá si llega una interrupción, se ignora y se sigue esperando. Funciona igual, digo, o parecido. Y el release, yo acá también puedo definir la cantidad de permisos. Dice que libero unos permisos que retornan a la cuenta del semáforo. Si hay tareas esperando, se reactivan esas tareas. O sea que supongamos que yo tenga 5 tareas y hay y era un semáforo binario y el primero tomó el recurso, los otros 4 quedaron en esa cola de espera. Cuando yo hago el release, de vuelta se libera
y entonces en ese momento el segundo semáforo puede, perdón, el segundo, el segundo hilo va a poder tomar ese recurso, ¿estamos? Que había quedado bloqueado porque yo había definido un semáforo binario, o supongo que eso hubiera sido el caso. ¿Estamos? Entonces, como para que tengan en cuenta, el acquire, ¿qué es lo que va a hacer? Si el semáforo tenía una cantidad de recursos, ¿va a sumar o va a restar? Ya está. Va a restar uno, digamos. Y el release va a sumar uno, va a restar la cantidad que yo le haya puesto, ¿no? Generalmente es uno, digamos. Y el release va a sumar o va a restar. ¿Ah? Sumaría. Sumaría uno. Me pondría un permiso más disponible, digamos, en ese caso, digamos. Fíjense que esa es toda la teoría, no tiene más teoría de semáforo, y a pesar de ser tan sencillo, a veces es uno de los puntos más importantes y a veces cuesta verlo. Por eso es que les planteo acá algunos ejemplos como para que lo vean, lo discutan. Inclusive hay uno que es el 3, creo que es el de productor consumidor, que si ustedes lo usan, lo podrían llegar a adaptar para cualquier problema que les den, digamos, siempre que se den cuenta quién es el productor y quién es el consumidor en cada caso. Entonces veamos algún ejemplo sencillo. Fíjense en qué es lo que hace aquí. Un semáforo, eh, ¿cuántos permisos define para 10. semáforo acá? 10. 10. Tengo 10 permisos. Luego, ¿qué es lo que hace acá en Aquire? Perdón, tengo el método printBlock, y en printBlock, el log, ¿qué es lo que hace? Hace el semáforo Aquire, ¿qué es lo que está haciendo? Adquiere uno de esos 10 permisos. Se adquiere uno de los 10 permisos. Fíjese, bueno, acá le voy a mostrar un mensaje por pantalla. ¿Cuántos permisos disponibles tengo? Si adquirió uno. ¿Cuántos me quedan? 9. Quedarían 9. Me quedarían 9, ¿no? Después, fíjense, Finally hace semáforo. Fíjense que le puse dentro de un try catch. Acá en el final le puse semáforo.release y luego hace recursos desbloqueados, recursos remanentes. Le pone semáforo.available. ¿Cuántos recursos va a tener después de hacer un release? 10 de vuelta. 10. O sea, tenía 10. Adquiero uno, me quedan 9, muestro un mensaje que dice 9 y después muestro un mensaje que me dice que quedan 10. ¿Estamos? En el programa principal describo bueno, eh, bueno, pongo acá semáforo demo, tipo semáforo, defino un nuevo hilo, luego escribo en el método room que haga el método printLog, que era el que había definido antes, y lo inicio. Como resultado, ¿qué es lo que debería darme? ¿O qué es lo que debería mostrar? 9 y 10. 9 y 10 nada más, porque eran 10, adquiero uno, me muestra 9, después lo libero y me va a mostrar 10. ¿Estamos? Entonces, a ver. Profe, Sí, o sea que el semáforo solamente es un contador, o sea, no maneja los recursos. Acá cuando estamos hablando de la cantidad de recursos podrían ser, no sé, me imagino unos 10 impresoras, por ejemplo, sí. y cada vez que descuenta una es porque una está imprimiendo, ¿no? Algo así sería. Pero no tiene un puntero, digamos, no apunta a los recursos, solamente lleva la cuenta. Claro, solamente lleva la cuenta. Si vos tuvieras 10, tendrías que hacer un vector de 10, digamos. Hay un ejemplo ahora que mostramos. Esto es solamente para que vean nada más cómo manejarse con el tema de permiso, digamos. Pero hay un ejemplo que viene ahora a continuación donde decimos, van a tener que manejar un vector, digamos, de recursos. ¿Se entiende este ejemplo? No, es bien sencillo. Lo único que hace es para que vean cómo funciona el Aquarius Release, en este caso. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bueno, este se llama semáforo demo, creo que es. Semáforo demo. Lo ejecuto y lo único que muestra es
9 y 10, ¿estamos? Después de hacer el acquire me muestra 9 y después de hacer el release me muestra 10. Y como dice su compañero, es un contador que va registrando la cantidad de permisos que voy ocupando, digamos, en cada caso. Ahora, ¿cómo haría? Este es un ejemplo también sencillo, porque la idea era que mostrarle, digamos, cómo funcionaría con TREAD. La idea es que muestre cómo funciona con TREAD y después cómo funciona con Runable. Fíjense, en este caso, bueno, tengo la librería de semáforo. Este es un tipo de dato especial que se llama Atomic Integer, que es especial, digamos, para manejarse en el tema de concurrencia. Luego, fíjense, tengo este método, perdón, esta clase, tubería. Acá le ponen en la clase tubería que hilo hereda de TREAD, ¿estamos? Y después tengo public hilo. ¿Este public hilo qué es? Constructor. El constructor. El constructor. Constructor. Y luego tengo el override o la sobreescritura del método room que devuelve solamente devuelve el método il con el id. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que hace este método il. Fíjense, luego tengo, defino guardia de tipo semáforo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Estoy instanciando un objeto que se llama guardia, en este caso, de tipo semáforo, ¿no? Y luego le dice que bueno, cuenta es un nuevo valor de tipo, trabájenlo a esta atomic integer de la misma forma que si fuera un entero, digamos, acá le está diciendo que estoy definiendo un entero, eh, eh, y luego fíjense que lo que dice aquí, public tubería, in límite, ¿qué es lo que hace ahí? Pero Estoy creando qué cosa, un método, un hilo, una clase. no el constructor de la clase tubería. Claro, el constructor de la clase tubería, ¿y qué es lo que hace? Ahí dice que guardia es el nuevo semáforo del límite que yo le haya pasado eh, y con el valor true, digamos. Acá yo lo que me está diciendo es, voy a construir un semáforo. Supongamos que yo le diga 10, hasta ahora habíamos puesto solamente 10 semáforos, 10, creo que habíamos puesto 10 nada más o 1. ¿Qué significaba cuando yo ponía el semáforo de 10? Que tenía 10 permisos. Que tenía 10 permisos, digamos, y ahora le estoy diciendo acá, esta otra forma de que este sería, que le estoy diciendo que tendría también una cierta cantidad y que estarían en verdadero, digamos, o sea que estarían disponibles. Luego, fíjense, tengo el método il, al cual yo le paso un entero, un id de tipo entero. Tengo el try, bueno, defino en el try hago una acquire de guardia, digamos, que es el semáforo que yo creé anteriormente. Y fíjense que luego en el catch, ¿qué es lo que hago? Fíjense que en el catch en realidad cierra acá, ¿no? Abre y cierra con la llave, digamos, no haría nada, digamos. Esto en realidad no. eh, Algunas veces se lo trabaja así para, pero en realidad no está haciendo nada, digamos, en este caso. Fíjense que lo que hace después, sincronice, cuenta, y qué es lo que hace ahí. Me muestra por pantalla qué cosa. Muestra el hilo y su ID. Me muestra el hilo que ingresó, digamos. Ya vamos a ver cómo vamos disparando los hilos, vamos alargando los hilos. Y luego, bueno, muestra el mensaje, luego el ID que le pasó como parámetro, ¿sí? El ID, y luego incrementa y obtiene, digamos, el valor. Luego, fíjense que luego también sincroniza cuenta, esto me parece que lo podríamos haber juntado los dos en uno solo. Y luego, fíjense que muestra el hilo y decrementa, ¿estamos? Y luego hace un release, en este caso. Esto es más que nada es para que vean cómo lo podrían implementar con herencia con TREAD.
estamos a los semáforos. ¿Por qué Entonces, ¿sí? sincronizado? ¿Por qué está dos veces sincronizado? Yo lo seguía del autor que seguí en la página, lo tenía así, digamos. Yo hubiera sincronizado una sola vez, digamos, hubiera puesto entre llaves. No quise modificar lo que ya tenía el autor, digamos. Sí, a mí también me pareció raro, digamos, pero bueno, yo también lo hubiera hecho una sola vez, digamos. Ok. No quise tocar, digamos, porque no, no afectaba mucho. Luego, fíjense, tengo el crea hilos, que sería el método crea hilos, le paso un número, y fíjense en que acá, si yo le paso 7, ¿cuánto hilo me va a crear? Porque va a ser new hilo, fíjense en que acá pone new hilo, entre paréntesis, sí, punto estar. ¿Cuánto hilo me va a crear si yo le pongo a num igual a 7? 6. ¿Por qué 6? Así es, ¿Va, decir. va a ser desde 1 a 7 o no? Sí, 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 es cierto. ¿O no? Bueno, pregunto, tampoco me estoy Sí, equivocando. sí, porque Menor o igual. dice y es Menor o menor o igual, claro, igual. sería esta Claro. num. Acá ya le digo cuánto hilo quiero crear, digamos, y él crea, digamos. Y luego hace una pausa, fíjense, para cada hilo de 1000, entonces hace una pausa de cuántos segundos, Un segundo. de 1 segundo. Bueno, este ejemplo, o sea, yo no lo vi con mucho sentido, digamos, pero me parece bueno para que vean cómo hacer con herencia contraria, más que nada. Pero fíjense acá, luego crea tube, que sería algo, tipo tubería, digamos, que vendría acá que tiene 5, digamos. ¿Qué es lo que significa? New tubería de 5. Ese era el límite que estábamos poniendo el nuevo como parámetro. Claro, el límite. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Cuánto? El semáforo acá cuando se cree, ¿con cuánto permiso se va a crear? Con Con 5. 5. Con 5. Y luego lanzo, ¿cuánto hilo lanzo a competir entre sí? 10. 10. 10. Luego, fíjense cuando sale. En realidad, la idea, si ustedes después se fijan en la explicación, digamos, la idea del ejemplo era que creen como una especie de tubería, digamos. La tubería sería, supongamos que yo tengo un caño de agua y en el caño de agua pasa una sola gota a la vez, digamos. Este, si pasa una sola gota a la vez y yo tengo 10 gotas esperan, son en total 10 gotas, digamos. ¿Cuántas pasan por el frente? O sea, tengo 10 recursos que quieren ocupar esas gotas, digamos, que serían los hilos, digamos. ¿Cuántas gotas? Pero igual, pero tengo una tubería que solamente admite una sola capacidad, admite una sola gota, digamos, que pase a la vez, digamos. Solamente va a entrar uno a la vez, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero fíjense cuál es la idea, digamos. Bueno, este se llama eh, tubería. Fíjense, cuando yo lo ejecuto, hace la pausa. El hilo uno adquiere, entra y lo libera, digamos. Y esa pausa que está haciendo, porque yo le puse de 1 segundo, ¿no? Luego viene el hilo 2 y entra, y luego el hilo 3 el hilo 4 y así van pasando, digamos. Pero era muy sencillo, esto es muy sencillo, digamos, porque es solamente para que vean cómo aplicarlo con herencia contrea, ¿no? ¿Se entiende más o menos el ejemplo o no? Igual me parece que es muy sencillo el ejemplo que le está planteando acá, digamos, lo único que quiere que vean es cómo aplicar herencia con TREA, en este caso, y cómo hacer para ir disparando los hilos como en este caso, digamos, y entrar a competir todo entre sí. Profe, yo no entiendo por qué utiliza semáforo y synchronizer en una misma sentencia. El ejemplo, Acá va a decir por qué no utiliza el synchronizer.
No, es que está haciendo como un doble bloqueo. Utiliza un semáforo y utiliza dos veces synchronizer. O sea, la región crítica está sobrecargada. Eh, Está Pero, implementando un semáforo y dos monitores en un mismo método. ¿y qué pasaría si yo acá le saco el Synchronizer? ¿Qué pasaría con el count? Del solo hecho de si sacamos directamente Synchronizer, Sí. como estamos utilizando semáforo, directamente si el semáforo está inicializado en uno, no tiene un límite, no está inicializado en uno. ¿Pero qué pasaría? Lo probemos si querés, pero ¿vos qué crees que pasaría si yo saco el Synchronizer con el Y el count? semáforo es un semáforo binario, o sea, si el límite es uno, Sí. solamente un método a la vez va a poder acceder a, Pero en este caso yo tengo un límite de 5, claro, en este caso hay un límite de 5. Como el límite de 5, solamente 5 veces va a poder ingresar ahí. Y pero los no se otros puede van a llegar a tener. fijar los valores con el count. ¿Ah? El ¿Cómo? count, digamos, no podría volver, no se sobreescribían los valores al haber varios hilos tratando de obtener el valor ese. Sí, va a haber problemas de sincronización porque va a haber 5 hilos. Pero Eh, ¿dónde se accede a count? ¿Quién está modificando la variable count? Acá, cuando pongo que incremente y decremente. Ah, ok, ok, ok. sí, va a haber cinco hilos, va a tratar de acceder a eso. Sí, pero bueno, digo que en este caso no te compliqué mucho porque la idea del ejemplo era solamente ver cómo tendrían que hacerlo con herencia contraria, digamos, y cómo poder disparar varios hilos y lo va ejecutando. Acá sería uno solo a la vez, digamos, por eso que el resultado después hilo uno entró y le muestra acá, fíjense, y como no lo obtiene, tiene uno y después que sale, le muestra cero, digamos. Por eso le dice hilo No, uno pero entró esa es la uno y parte de Synchronizer. ¿cómo? Si sacara Synchronizer, Ah, 5 hilos van a tratar de entrar y el resto de los hilos van a estar a la espera por el sí, semáforo. O sea, el pero te semáforo vamos, compite. pero ¿Ah? te mostraría 1-0 o se irían pisando los valores. No se pisarían los valores si sacáramos el Synchronizer. Claro. Eso era lo único que quiere mostrarte el ejemplo, digamos. Sí, pero me parece muy excesivo. ¿Muy qué? Ah, Excesivo. sí, sí, pero es más que nada para que tengan un ejemplo nada más de cómo hacer herencia con tareas. Igual creo que, si no me equivoco, a ver, el ejemplo que viene, el de productor consumidor, y ahí ya lo vas a ver con un ejemplo más práctico, digamos, para lo que ustedes van a ver en la práctica, digamos. Pero este es muy sencillo, digamos, esto único que hace incrementa y después decrementa, digamos, sincronizando esa variable count y va creando 10 hilos para que compitan entre sí con un límite y acá va creando el semáforo con la cantidad con 5 disponible, digamos. ¿Se entiende el ejemplo, no? Sí, profe. Bueno, veamos algo que sea un poco más interesante. Tengo acá este ejemplo de productor consumidor, que este sí me parece que bueno, lo pueden llegar a aplicar. Fíjense que no está complicado, digamos, pero está bueno, a mí me pareció bueno porque está sencillo como para que después lo adapten. Yo tengo el productor que hereda de tareas. El productor, fíjense en que, bueno, Google Productor es el método, tiene el nombre y el almacén, son los dos parámetros que tiene. Estamos ahí devuelve el nombre y el almacén. Y sobreescribe el método run. En el método run, ¿qué es lo que hace? Mientras sea verdadero, ¿qué hace? Es un bucle infinito que almacena eh, el nombre, almacén producir get name. Va almacenando todos los nombres, digamos. ¿Estamos? Eh, Fíjense que va produciendo esos nombres, digamos. Va a guardar el nombre del producto, el almacén va a guardar el nombre del producto.
Sí. Y fíjate en el consumidor, ¿qué es lo que hace? Es parecido también el consumidor, ¿no? También tiene su constructor con nombre y almacén como parámetro, y también sobrescribe su método room, pero en el método room nos llama, también está en un while true, digamos, eh, pero acá acá llama a producir y acá llama a consumir, digamos. ¿Y qué es lo que consume? Consume los nombres que obtuvo acá el productor, digamos, el productor va generando y acá el consumidor lo va consumiendo. ¿Estamos? Ahí. ¿Se entiende esto o no? Hasta aquí. Igual tenemos que analizar ahora el método producir y consumir, digamos, para ver qué es lo que se hace en cada caso. Sí, Sigamos a ver. Fíjense, yo acá defino el almacén, defino el límite máximo como 20 y un producto, una variable producto que va a ser tipo entero, con lo inicializo con 0. Estamos entonces acá, le digo que el productor es igual a new semáforo. Acá estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Productor qué? Profe, ¿semáforo es una clase de Java? Sí. Ah, pensé que era una clase Bueno, pero hecha. está dentro de esta clase, dentro de esta librería que yo tengo acá definida, ¿no? De concurrencia. Ok, pero es una clase ya enlatada, es de Java, digamos. Sí, 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 sí. Es para que ya En use el, los semáforos directamente. en el libro Ah, este que usted recomendó se llama de programación concurrente, que está en la Sí. bibliografía, eh, parece que ahí no existía de forma nativa los semáforos, así que en el libro habían hecho una implementación de semáforos. Sí, puede ser, digamos, no me acuerdo cuál es los libros que decís, pero sí, sí, sí. Programación concurrente de toma algo. Así se llama programación concurrente. No, también sí, sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo de cuál es el año de edición, digamos, pero sí, digamos, lo, lo podré crear, digamos, como dice en el libro, definirlo vos solo, o podés usar ya esta librería que ya está definida, digamos, como a vos te resulte más cómodo. No, más cómo usar la librería. No, está bien, para que la edición del libro, no me acuerdo cuál es la edición del libro, pero debe ser una edición medio antigua, digamos. Son todas, digamos. Este ejemplo, yo cuando me hice cargo de la materia, generalmente tomé muchos de los ejemplos, digamos, que estamos viendo, digamos, de cómo lo estaban dando en España, digamos. Entonces, tratamos ya de usarlo de la forma como ellos más o menos lo están enseñando. Además, si ustedes se fijan en algunos programas de alguna universidad española, si siguen dando programación concurrente, estaba definido más o menos de esta forma, digamos. Bueno, entonces, ¿productor qué es? Un semáforo, profe. ¿Y un semáforo de cuánto? ¿De cuánto? Sería el límite máximo de 20 en este caso. ¿De 20 qué? 20 permisos tendría. 20 permisos. Tenemos un productor, tenemos un semáforo de 20 permisos. ¿Y consumidor? Tendría 0 permisos. Tiene Sería un 0 permisos. semáforo binario. Bueno, fíjense en acá, dice, después creo otro semáforo, no sé si ustedes se acuerdan de la teoría productor-consumidor, como lo habíamos visto en forma teórica, que había una variable que era de tipo mutex, que era la que hacía el bloqueo para la región crítica, ¿se acuerdan o no? Si no se acuerdan, lo va a tener que ver. Pero esta solamente le ayuda para definir cuál va a ser su región crítica, digamos. Mutex, ¿qué es? ¿Qué Es tipo de un variable? semáforo binario ¿Definido con cuánto? con un permiso. Con un solo permiso. Bueno, tengo que analizar el método producir y consumir, creo que era, ¿no? Producir, fíjense en qué es lo que le paso como parámetro. Del producto. El nombre del productor, dice. El número productor, que después voy mostrando por pantalla, fíjense, muestro el nombre productor intentando almacenar ese producto, digamos. Y en el try,
Fíjense, bueno, tengo el try, fíjense que en el final y tengo el release, ¿no? Como habíamos dicho que se debería hacer, digamos. Tengo productor.acquire, que ¿qué es lo que va a hacer ahí? Adquiere uno de los permisos del semáforo productor. Adquiere uno de los permisos del semáforo productor. Y tengo mutex acquire, que ¿se acuerda? Es lo que le digo, solamente para qué le sirve el mutex en este caso. Definir la región crítica. Entonces, acá me está definiendo una región crítica que va desde este mutex acquire a este mutex release, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hace aquí? Producto más, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementa la variable producto, ¿sería? Sí, Claro, la producto variable que entera. está con 0, valdría 1, digamos. ¿Estamos? Entonces me dice el nombre del productor, bueno, el productor, no sé, el primer productor o el segundo, digamos, almacena un producto y luego le pone almacena con ese, ese número de producto que estamos trabajando ahí, digamos, ese contador, digamos, que está llevando. eh, ¿Y acá qué hace? Si el productor es mayor que 1, Si el productor es mayor que 1, dice productos, ah, y no es bueno, producto, sí, sí, para la S, ¿no? Para que ponga productos o producto, no ¿no? productos. Sí. Sí, eso es todo. Bueno, entonces, y después termina mi región crítica y luego hace un slip de 500, que ¿qué va a hacer ahí? Mm, Duerme el hilo durante medio segundo. Sí, es para que no sea instantáneo, nada más. Entonces, eso sería el producir, ¿estamos? Profe, en el código no tendría que ser nombre de producto y debe de mutex tendría que ser contador. ¿Cómo? ¿En dónde? Porque dice string nombre productor, pero en el código principal se manda el nombre del producto, no del productor. Ah, bueno, pero no importaría. Sí, sí debería ser como vos decís, debería tener el mismo nombre, digamos, en los dos lados. Pero falta un poco de clean code acá. Ah, Un poco de bueno, clean code falta. yo sé que se podría corregir, digamos, pero no quiero, no quiero a propósito, no quiero modificar, digamos, el ejemplo para que cuando ustedes lo vean en la página, digamos, vean que está hecho de la misma forma y la explicación está hecha de esta forma. Sí, sí, es como vos decís, digamos, debería ser el mismo, digamos. ¿Hasta acá alguna pregunta de este método a producir? Entonces, el mutex lo que hace es protege el contador, el productor acquire, la sección esa protege todo el método, casi, prácticamente. Sí, el mutex te define acá la región crítica y en este caso está cuidando este producto, digamos, las variables. Y el acquire, ¿qué es lo que hace el acquire? Está lleno permiso para acceder Claro, toma uno de los permisos que tiene el al productor. productor. Sí. ¿Pregunta? El contador del productor se decrementa, pero después con consumidor.release no se vuelve a incrementar, ¿no? No. Porque eso Y, lo vamos a ver en el método consumir, digamos. porque tendría que liberar el recurso, porque si lo está restando, después no se suma, no vuelve a estar disponible. Bueno, pero ahí te estás confundiendo lo que es el acquire este de productor, digamos. Esto estaba en el productor consumidor, en la parte teórica, no sé si se acuerdan, que acá fíjense que en producir, acá tiene el productor acquire y acá tiene consumidor release. Están como cruzados, digamos, o al revés, pero es así a propósito el algoritmo. Ah, bueno, ok. Igual así, para que si lo buscan en el pseudocódigo va a ser lo mismo, digamos. Fíjense, bueno, ahí está también el resultado. Bueno, dice método consumir. El método consumir, ¿qué es lo que hace? Le paso de vuelta el nombre del consumidor
y luego hago, bueno, el nombre del el consumidor tanto está intentando retirar un producto, ¿estamos? Y luego dice consumidor acquire, y fíjense, era como vos decís, digamos, está cruzado, digamos, porque acá dice consumidor acquire y acá hace producto release. ¿Se acuerdan que había una teoría que le decía que yo no donde tengo el while no debería tener el signal y donde no deberían estar en el mismo método? Pero acá son de semáforo distinto, digamos. Profe, Entonces, ¿eso no sí, sería por el tema de que, por ejemplo, cuando se produce un producto, pone el consumidor release para incrementar uno de los permisos del semáforo y así después puede consumir el método consumidor que no, porque ya hay un producto disponible. claro, porque con el consumido, claro, porque acá cuando consume, sí, es como vos decís, digamos, lo consumió y entonces ya hay uno más disponible, digamos. Sí, sí. Claro. Igual fíjense que yo tengo acá el Mutex también de vuelta, y Mutex, ¿para qué me va a servir? Mutex Acquire y Mutex Release Para la región crítica. para mi región crítica. En esta región crítica, ¿qué es lo que hace? El consumidor, En ¿qué es lo que este hace? caso, decrementa el contador de producto. El producto, ¿no? Hace también una pausa y luego tiene el productor release. Si vos lo ves así como que me dijiste recién, acá el productor produce uno y libera un consumidor, digamos. ¿Me entendés? Está al revés, digamos. Y acá, fíjate, el programa principal es sencillo, digamos. El programa principal tiene clase productor consumidor y le dice cuántos productores ten. Es 3, 3, y cuántos consumidores ten. 10. 10. Ustedes cuando hagan las simulaciones le van a pedir que lo hagan con una cierta, eh, supongamos que si yo le pusiera que cuando yo produzco cada segundo, pero cuando consumo cada 10 segundos, ¿quién va a trabajar más, digamos, el productor o el consumidor? Si el que produce cada segundo y el consumidor cada 10, El productor. el productor, digamos. Entonces, ese lead, digamos, es con lo que ustedes pueden jugar para hacer el tema de las simulaciones, digamos, para ir mostrando por pantalla. Y en muchos casos en las simulaciones le van a pedir como resultado que vaya mostrando por pantalla para que vayan viendo cuál es el resultado que van obteniendo, digamos. Fíjense, luego hago almacén, que es la clase que yo había creado, digamos, que estoy instanciando un objeto almacén, y luego lanzo para ir desde cero hasta productor. Entonces, ¿desde cero hasta cuánto va a ser? 3. Hasta 2, No. porque hasta mientras sea menor. Y lanzo todos los productores a competir, digamos. ¿Listo? Y luego hago consumidor, hago un para desde cero hasta 9 en este caso, porque el consumidor vale 10 y va incrementando, estamos en largo los 9 consumidores a competir entre sí. Y fíjense en cuál es el resultado, digamos. Ahora lo vamos a ejecutar, digamos, en mi máquina, pero fíjense que siempre entran primero los productores y después los consumidores. ¿Por qué? ¿Tiene sentido o no? Porque el consumidor. ¿Puedo ver los semáforos? El del productor El consumidor. y este es el de consumidor. Inicializa también en 5. No, el semáforo. El semáforo cuando se declara. Ah, Se declara. Más dime adelante. si. No, más adelante. Consumidor. Se inicializa en 0 el consumidor. Sí, Entonces parece que entra primero el productor. claro. Bueno, igual está, eso es para que lo vean, digamos. Pero fíjense,
entra primero a los 5 coproductores Los y después tres entran los productores, consumidores. que sería el productor 0, 1 y 2, digamos. Si ustedes cuando corran la simulación, esto podría ir variando, digamos. Fíjense que acá es 1, 2, 0, pero podría, o primero ¿cuál entró? El productor 1, que sería en realidad el segundo, digamos, el productor 2, que sería el tercero, y el productor 0, que sería el primero, digamos. Los productores, ¿estamos? Y luego almacena el producto, y luego que almacena los productos, ¿qué es lo que hace? Perdón, intenta almacenar el producto, que era el primer, ¿se acuerda? El primer mensaje que me mostraba acá por pantalla, intentando almacenar el producto. Cuando lo obtiene, ¿qué es lo que hace? Almacena acá el producto y lo van almacenando uno por uno. Y fíjense que no van pisándose, digamos, los productores entre sí. ¿Estamos? Por eso que dice almacén con un producto, almacén con dos y luego almacén con tres productos. ¿Estamos? ¿Cuántos productos tengo acá en el almacén? Tres. Tres. Y luego largo todos los consumidores, digamos. Ahora, ¿cuál de todos los consumidores entra primero? En este caso, el consumidor 0, que retira un producto, digamos. Y entonces acá, si yo el consumidor 0 retira un producto, ¿cuántos productos me va a quedar? Me quedan dos, por eso que acá me dice almacén con dos productos. Y luego, si retiro dos productos, tengo que generar otro nuevo, digamos, eh, tengo que generar ese nuevo producto que se ha ido, digamos, y ahí entran a competir entre sí. Fíjense, hagamos esta simulación. Este ejemplo es productor consumidor. Como una pausa ahí. No, acá se grabó, parece. Pero bueno, por lo menos. Ahí está. Tengo acá el productor 0, el productor 2 y el productor 1. Entraron en este orden. Luego que entraron, ¿qué es lo que hicieron? El 0 almacenó un producto, el 2 almacenó un producto, y después el 1 almacenó un producto, ahora ya tengo tres productos. Luego entraron a competir todos los consumidores, serían los 10 consumidores, y luego aquí, ¿qué pasó? El productor 1 intenta almacenar un producto, ¿y puede almacenarlo o no? No, porque todavía no se retiró ninguno. Claro, entonces no se retiró. El consumidor 0 retira un producto y el almacén que queda con dos productos en ese momento. Y luego viene el productor 0, intenta también almacenar un producto. El productor 1 también intenta almacenar un producto. Pero fíjense acá qué pasó. El consumidor 1 retira un producto, se queda con un producto, y el consumidor 2 retira también un producto y se queda con 0 productos. ¿No? Y luego viene el productor 2, que es el que acá había entrado primero, había intentado almacenar un producto, estaba ahí en espera, y ¿qué es lo que hace? Almacena un producto, luego viene el productor 0, que es el que seguía, digamos, y luego el productor 1, y de vuelta se quedan con los tres productos. ¿Estamos? Y así va entrando en un bucle. Ahora, yo le hago esta pregunta, porque esto es lo que van a tener que ver en clase, digamos. Cuando yo estoy en la cola del supermercado, digamos, ¿quién sería el productor y quién sería el consumidor? ¿Cómo harían ustedes la simulación? Como profe en la cola del supermercado, dice. Sí, en el ejemplo del Eh, supermercado. el consumidor sería en ese caso el cajero. Bueno, pero el cajero, ¿de quién va a consumir? Porque supuestamente, ¿se De acuerdan que los habíamos visto? o sea, los productos que lleve el cliente.
Entonces yo voy a tener que tener un productor que sea uno que genere los clientes, ¿o no? Sí. Entonces el productor ahí sería el cliente, un proceso cliente, digamos, que va a ir generando los clientes, digamos, como cada cliente le va a ir generando con un array, y después el consumidor va a ser los cajeros. Yo voy a lanzar acá todos los cajeros que yo tenga, digamos, que tengo 3, 5, no sé, le haré hasta la cantidad que tenga, y van a ir consumiendo esos recursos, ¿no? Generalmente cuando les pidan las simulaciones le dicen, si no le dan un límite, a ver, lo estamos corriendo, este creo que termina, si lo ejecuto. Pero si no le dan un límite, ustedes le van a tener que poner el límite, digamos, para que puedan probar la simulación. Entonces acá van a tener que hacer, van a tener que decir que, por ejemplo, genere 100 clientes o 1000 clientes o una cantidad fija, digamos. Pero tienen que tener en cuenta, digamos, supongamos que quiero ir al teatro, digamos. ¿Quién sería, y quiero hacer esa simulación de ir al teatro, digamos? ¿Quién va a ser el productor y quién va a ser el consumidor en este caso? El productor sería el que cobra la entrada. ¿El productor sería el que cobra la entrada o sería el consumidor? No, y el consumidor no serían los clientes. O sea, los que van asistiendo. Bueno, En pero este ¿cuál es caso, el productor y cuál es el consumidor, no? pues en este caso solamente no hay solamente consumidores, porque las butacas son fijas y Pero, solo tienes bueno, una. pero vos tenés que hacer la simulación de los clientes, digamos, porque si no, ¿Sale? ¿qué va? Tú no vas a tener un solo consumidor, vas a tener consumidores que van a ir consumiendo, digamos, ya lo que ya es fijo, digamos, vos tenés que simular los clientes también, ¿o no? Por eso le ¿Cómo pregunto, sería? ¿cuál sería el productor? Es parecido al del supermercado, digamos, ¿cuál sería el productor? ¿No sería la persona que vende la entrada ¿Qué sería eso? el productor? Porque produce las entradas. Bueno, entonces, este podría ser Y el el productor. consumidor vendría siendo el que recibe las entradas. Sí, sí, sí. Pero fíjate ahí, porque esto lo hacíamos mucho, me acuerdo antes, vos también tenés que generar los clientes para ese para ese, para el que te vende la entrada o no. Entonces vos, por ejemplo, ahí lo que tendrías que hacer es uno que te genere los clientes, ese sería tu productor, y después tendrías el que le vende la entrada a esos clientes, ese sería el consumidor de ese proceso, pero sería el productor para la persona que le recibe la entrada. ¿Me entendés? Sí, Igual, profe. bueno, igual eso lo van a ir viendo a medida que empiecen a hacer ahora la simulación, digamos. Pero ustedes lo que quiero que vean es que ustedes más o menos con este esquema, ustedes pueden definir, digamos, tienen bien en claro. Porque sí o sí tiene que tener siempre un productor o es como dice su compañero que pueda trabajar solo con un consumidor y tomar todos los recursos sin tener productores. ¿Se podría llegar a hacer o no? ¿Cómo sin tener productores? ¿Cómo? Que el ¿Se puede, consumidor. se podría tener alguna simulación donde no tenga productores y solamente tomo todos los recursos, todos los permisos que tenga disponibles? En una en la que ya haya una cantidad de recursos consumibles fijos, tal vez. Tal vez, yo hasta ahora no lo vi, ¿no? Pero supongamos el caso de una playa de estacionamiento, digamos. En la playa de estacionamiento, ¿quién sería el productor y quién sería el consumidor? Los autos cuando salen serían el consumidor y los autos cuando entran sería el productor. Bueno, pero hagamos la simulación solamente del ingreso de auto a la playa de estacionamiento, digamos. ¿Quién sería para el ingreso de los autos a una playa de estacionamiento? ¿Quién sería el productor? El que está en la entrada, el que gestiona, el que la cantidad de disponible de estacionamiento, ¿Pero eso espacio, qué sería? ¿Productor o consumidor sería eso? el productor, creo. No, al revés.
Porque es de vuelta lo mismo, así como en el otro tenían el que generaba los clientes era el productor, digamos, acá el que va generando los autos es el productor, digamos, y el que gestiona el ingreso de los autos al predio de estacionamiento sería el consumidor, porque sería algo así como una especie de cajero, digamos, o no. Y, El si, tema es que en un caso de estacionamiento, el que hace ambas tareas es una sola persona, el que controla la bueno, entrada y pero salida. sí, pero podría pasar en una playa de estacionamiento también que tenga, ¿qué pasaría en una playa de estacionamiento que tenga 3 personas en 3 lugares distintos que gestionen el ingreso? Tendrías 3 productores y consumidores que gestionan la entrada y salida del auto. No sé cuántos productores podés llegar a tener, digamos, porque los productores en este caso serían la cantidad de autos que vos vas generando, digamos. Podría llegar a tener N autos, digamos. Depende de cómo hagas vos tu simulación, digamos. Pero el consumidor sí van a ser los 3 puntos de ingreso. A ver, profe, a ver, no sé, creo que entonces yo no lo tenía bien claro. El Sí, productor lo que va a generar va a ser, digamos, el elemento que luego el consumidor va a tomar ese elemento. En claro, este caso, para analizar el estacionamiento o el de las butacas, necesitamos generar primero el elemento a tomar. En el caso claro. del estacionamiento, el elemento al tomar serían los autos, porque luego el consumidor va a tomar un auto, quien le dice dónde va a estacionar. Claro, sí, sí, así es. En, Pero entonces, no es que el productor sea... lo tenía más claro en el supermercado, pero acá yo lo entendí. O sea que en este caso también con el del teatro, los clientes vienen dados, la cantidad de clientes viene dado por el productor, porque el consumidor, Claro, el que le da la entrada, es el que toma al cliente y le dice dónde se va a sentar. sí, así es. O sea, Ya. sí. Por eso le digo, siempre lo que tienen que ver para todo problema que ustedes que le planteen, digamos, es cuál sería su productor y cuál es su consumidor, digamos. El productor son los clientes, los automóviles, lo que se va generando, los recursos, digamos, los permisos que van a tener que ir tomando, digamos. Y el consumidor es quien lo va a quién toma esos recursos, digamos, quién hace uso, digamos, de esos recursos, esos permisos que tengan, digamos. Y todos los problemas van a ser similar, digamos, o van a ser parecidos, digamos. Fíjense que después, creo que en el ejemplo que le dan en la práctica, tiene que generar números, digamos, el productor y el consumidor tiene que obtener, digamos, esos números. O tiene que generar letras y después el consumidor tiene que obtenerlas, digamos. Entonces ahí es sencillo porque ya le están diciendo quién es el que produce y quién es el que consume, digamos. Pero en cada problema tienen ustedes que pensar, digamos, porque la idea es que ustedes, este ejemplo que así como le mostramos acá, digamos, lo apliquen, digamos, para cada ejercicio que le den, digamos, porque todos van a ser más o menos parecidos, todos utilizan una técnica productor-consumidor. Alguien tiene que producir y alguien tiene que consumir, digamos. Creo que el error, o al menos la confusión entra, por ejemplo, si hablamos de otra vez en el teatro, porque si hablamos Sí, por un recurso, yo lo primero que pensé, no sé si alguno también, el recurso en el teatro vendrían a ser los asientos, las butacas, y quien viene a tomar esas butacas vendrían a ser los clientes. Por eso creo que confundimos como productor quien vende el asiento y como consumidor al cliente. no, pero son siempre el cliente, digamos. El cliente, hay un proceso que es productor que genera a los clientes, que después el ingreso toma a esos clientes, digamos, porque sería el Sí, sí, consumidor, digamos. sí. Ahora sí me quedó claro, pasa que hace rato yo lo tenía pensado de otra forma, porque para mí como recurso en un teatro, para mí el recurso es, digamos, la butaca. Sin embargo, desde el punto de vista de acá, el recurso vendría a ser el cliente y quien Sí, toma ese recurso es el que entrega el boleto. sí. Pero ahí en ese caso tenés que tener cuidado porque uno es productor, perdón, supongando, ¿vos fuiste a la cancha alguna vez? Debe haber ido, ¿no? ¿Nunca En mi fuiste a ver un caso partido? nunca... Nunca fuiste a ver un partido. Pero primero tenés que ir a comprar la entrada, ¿o no? Sí, Cuando compras la entrada, digamos, ¿quién es el productor? ahí es donde me confundiría porque yo diría que el productor sería quien genera el recurso. Es Bueno, pero ¿quién decir, es? ¿Y cuál sería el recurso acá? intermediario.
En ese caso, mi recurso sería el boleto. Quiere decir que el productor sería quien me da el boleto. O sea, digo la entrada, no boleto. No, pues sería el cliente. El productor sería, perdón, el productor sería el que te va generando los clientes, digamos. Claro. Pero, Y el consumidor es el que te va tomando esos clientes, digamos. Lo que pasa es que ahí toma los clientes y después, como vos decís, ahí sería el productor de los boletos. Y después ese es el productor de los boletos y después el que te deja pasar, digamos, por la entrada principal, ese consumiría esos boletos, los boletos de ese cliente. Más o menos. Sí, algo voy entendiendo, sí, con lo que ya más o menos. La idea es Ajá. siempre, usted va a tener, siempre va a tener que ver quién va a ser el productor en cada ejemplo y quién va a ser el consumidor, digamos. Y muchas veces pasa de que en este caso de la entrada a la cancha o del teatro, en el medio hay uno que consume, digamos, y a la vez produce, digamos. Este ejemplo se da mucho, digamos. No sé si para la práctica que vayan a hacer ustedes, pero en otro ejercicio de la vida real sí se da. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? Por decir que es bien sencillo, digamos, pero me parece que puede ser muy útil, digamos, porque ustedes lo pueden adaptar, digamos, como tocando algunos detalles, digamos, lo pueden adaptar para cualquier problema que ustedes tengan, digamos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, ahí, ¿quién hace el Notify? O sea, supongamos, porque acá pasa, ¿no? Cuando está intentando retirar un producto. sí, Cuando quiere hacer consumidor punto acquire, si no hay ningún producto, va a quedar en espera, ¿no? sí. ¿Y quién después lo notifica? O sea, Productor. ¿cómo queda en espera ahí? Y este es en el... sí, El productor que, que- el que habilita con consumidor.relay. Claro, habilita, pero ¿cómo se notifica? En el otro era el Notify, que había una lista, ¿no? Y que lo sacaba del estado de Es cómo era el relay suspendido y que volvía. notifica. Release desde el Notify. El release ah, es el notify. claro, el release va a ser acá el que va a liberar, digamos. El productor va a adquirir, digamos, el producto y después acá el productor release que va a ir liberando, digamos. Porque después cuando tenga acá el producto haya generado, recién va a poder entrar el consumidor a tomar los recursos, digamos, porque no había ninguno generado hasta ese momento. Pero ¿cómo sabe a quién notificarle? Porque son dos clases distintas. Y que Hace no un tienen notify algo. ningún objeto en común. No, cuando hace un release se notifica todo. Pero ¿a quién todo? Notifica Si todo. Pero en el ahí, caso, ahí se dice que se va armando una cola, digamos, se va armando lo que están en espera, digamos. Fíjate que acá los consumidores están todos en espera, pero después, ¿cuál es el que toma el primer recurso? El primero que estaba en la cola, digamos, que se va armando, ¿Verdad? digamos. ¿Cuál es el primero que estaba en la cola? consumidor cero. El consumidor cero. Pero el compañero tiene razón porque no comparten semáforo ninguno de los dos. En el constructor ahí dice productor, producto y almacén.estar. Entonces se crean semáforos desconectados. o sea, por lo que también entiendo, la clase semáforo tiene muchos más métodos, ¿no? Que Sí, tendríamos que también investigar qué es lo que hacen. sí, Pero sí. no veo, o sea, ahí lo que estaría viendo es que están todos dentro de una misma clase y es lo único que tienen en común. Sí, pero no entiendo cuál es tu pregunta. Por decir ¿qué es lo que no está Profe, conectado? ¿puede ver su código? Porque acá no veo que comparten un semáforo, nada. ¿Vos decís Este el código. código? Digo que consumidor y productor son dos instancias distintas. Sí, Sí, Y por ejemplo, cuando hacíamos el wait o el notify, se compartía, vio que se ponía synchronize this.
O sea, que se sincronizaba en ese objeto o esa variable. instancia. Acá no lo estaría viendo, capaz que está, ¿no? En la clase explicada, en la clase de Java explicada, pero acá no lo estaría viendo. Sí, acá no se ve la relación entre las dos instancias. O sea, la instancia productor y la instancia consumidor tienen instancias diferentes de los semáforos que han creado adentro. No, pero el Synchronizer no era el que utilizábamos para controlar, digamos, las entradas de cada uno para que sigan, o sea, que no se... ¿Cómo es? Claro, Ah, porque No se hacíamos sobreestiman los con valores. objetos. Pero acá Claro, en pero es, era Synchronizer, método eso, de una objeción en particular. Y ese objeto era compartido por ambos, por el productor y por el consumidor, Claro, según tengo entendido, ¿no? En cambio acá son dos instancias distintas. El productor dice que adquiere, a lo que tienen en común es que están en la misma clase, ¿no? En la clase almacén. Pero no estaría viendo, o sea, que notifica a todo lo que está dentro de la clase, no importa que sea que está esperando ese recurso o no. está lo que productor. está haciendo acá es, fíjate, cuando me pone while true, y fíjate que el programa sigue corriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá con el while true? Ah, ahí está, entonces claro, no es que se detiene, profe, ahí está. Pero nunca se Queda detuvo, porque nunca le constantemente, puse yo le puse que se detenga. ahí está, Claro, entonces no es que entra en un estado suspendido o está constantemente. Están constantemente, sí, sí. El productor está siempre generando recursos y el consumidor está siempre tratando de sacarlo, digamos, hasta que, o que se tilde la máquina o hasta que acabe uno, digamos. Por eso que yo al principio le dije, digamos, que generalmente no se pone while true, sino que se le pone acá un límite, digamos, porque si no va Pero a quedar así siempre. sería, ¿Ah? sería lo que tiene almacén, profe, no, porque almacén tiene eh, el productor y el consumidor, ¿no? Ah, no, a ver, me estoy perdiendo ya. Sí, acá tengo sí, el parámetro almacén, que es el que utilizo, y acá también, digamos. Y con el pausa productor y consumidor, a ver, que está en la siguiente. en el caso del almacén, el límite podría ser el stock que tenga el productor por reponer. Si se queda sin stock, entonces ahí, y luego que se termine de retirar todo, ahí se terminaría, ¿que no? Ese podría ser el límite en el caso del almacén. había Sí, leído mal el código. Parten del almacén y el almacén tiene el semáforo. Yo pensaba que el productor y los consumidores tenían los semáforos. El semáforo tiene el almacén. claro. El almacén el que sincroniza todo. Que sí, porque el almacén es como el depósito, digamos, que tiene Claro, que sincronizar. claro. No, me hice un diagramita de clase acá para entenderlo, porque si no, no lo entendí ni a gancho. Es que como está mucho el código disperso, se hace una bola en la cabeza. Igual, vean al final la explicación, digamos, original del autor, digamos, y yo también tenía por ahí me quedan algunas dudas cuando lo voy a ver, y lo pongo en alguna IA, le subo todo el código y le digo, explícame por qué hace esto o esto otro, y para sacarme la duda, digamos, porque también a veces puede pasar, digamos. Igual ahí a Java le cuesta Java. ¿Cómo? ChatGPT. El ChatGPT le cuesta Java. No sé si hice unas par de pruebas esta mañana y estaba bien, pero bueno, puede ser. Bueno, pregunta, ¿siguen con alguna duda? Profe, entonces la clase de semáforo vamos a tener que utilizarla solamente cuando lo digan o cuando creamos que es más ágil, más eficiente. De las dos formas. A veces en el parcial te dicen, háganos con la forma que ustedes crean más conveniente y si a alguno le gustó Runel, lo hacen con Runel, porque ahí no te dice nada del enunciado. Pero muchas veces te dicen en el problema, resuelve este problema y aplica semáforo. Y tenés que Semáforo aplicar semáforo porque el enunciado te lo pide, digamos. para mí semáforo es ideal para acceder a un buffer, porque el buffer tiene como n elementos ya limitados, y como tiene elementos limitados, el semáforo puede decir que a este buffer solamente puede entrar 5 hilos diferentes o 5 elementos. Como el semáforo te permite, porque el Synchronizer dentro tiene un semáforo binario, solamente te permite entrar una sola vez a esa instancia.
En cambio, el Bueno, pero semáforo te permite entrar varias veces. pero sí es como vos decís, digamos, porque después en el parcial te van a poner genere 50 clientes con tal distribución de tiempo y genere, no sé, tantos consumidores con tal distribución de tiempo, o tantos cajeros que son los consumidores con tal distribución de tiempo. Y es como vos decís, tenés como una especie de buffer que tenés que ir sincronizando, digamos. Y viéndolo así, ¿cuál sería la ventaja, profe? Porque estamos creando como 4 instancias de semáforo y están incrementando y decrementando. ¿Cuál sería la diferencia? La ventaja es que vos aplicás a productor consumidor, que es un esquema general, digamos, que lo puedes aplicar para cualquier problema que vos tengas, digamos. Entonces no importa la complejidad del problema, si vos cualquier problema de concurrencia lo puedes resolver aplicando la teoría productor consumidor, digamos, sabiendo quién es el que produce y quién es el que consume, digamos. Y lo único que vos tenés que hacer es bueno, acá como en este caso el consumidor va cruzado como, no sé qué alguien dijo, digamos, el consumidor acquire y acá el productor release, y el productor va al revés, digamos, productor acquire y consumidor release. Y después tenés un mutex y, y después puede ser que ahora lo vea un poco largo, digamos, pero una vez que vos lo aprendés a usar, digamos, hay muchos que se quedan con los semáforos. Pero también puede hacer, digamos, ahora vamos a ver cómo aplicar este semáforo con Runel y también se podrá llegar a aplicar, digamos. Pero una vez, la idea es que si puedo aprender a usar semáforo, lo puedes resolver para cualquier problema de concurrencia, digamos. Profe, Sí. se me fue naciendo una duda. Bueno, que creo que todavía no lo tengo bien claro. Entre el Synchronize y los semáforos, los dos son para controlar para el tema de concurrencia, ¿no? Sí. Eh, o sea, lo que me quedé tratando de pensar, que me quede bien claro la diferencia entre cada uno. El semáforo tengo ciertos Pero el semáforo recursos. en el semáforo en el caso anterior, fíjate que utilizaba el synchronizer. Ah, es verdad. Ah, pucha, entonces ya quedé confundido porque lo estaba tomando como por separado. No, no. Synchronize es como un semáforo binario, más o menos, porque limita solamente a un elemento a la vez. Claro, pero este elemento aparte que puede ser o una variable o podría llegar a ser un método también. Las trae de todos esos problemas del, del establecer límites, del release, Sí, del productor acquire. consumidor, sí, sí. Synchronize como que te abstrae de todo eso y es menos difícil meter la pata. Ok. Es un monitor, para eso se hizo. Es que Cuando la idea es esta, inicializamos digamos. La idea del monitor es que lo que vos definiste, digamos, es como que vos ahí estás definiendo ya tu región crítica automáticamente. Sí podría ser como, creo que uno de sus compañeros dijo recién que por ahí hacerlo con sincronización por ahí puede ser más sencillo, digamos. Yo creo que por ahí depende de cada caso, digamos. Capaz que por acá se ve más engorroso porque tenés que ver quién es el productor consumidor, ver que los semáforos estén cruzados, pero una vez que vos lo hiciste, digamos, lo resuelves para cualquier problema, digamos. O sea, por lo que estamos viendo acá, el semáforo sería cuando tenés más de un recurso del mismo tipo. En cambio, el Synchronize es cuando tenés uno solo. Viéndolo bien a grandes rasgos, ¿no? Sí, podría llegar a ser, digamos, pero igual fíjate que acá el semáforo utiliza Synchronizer. Pero en la variable count solamente. Claro, sí, sí. Ah, y el Y, es- semáforo controla los hilos que van entrando. A ver, sí. Sí, y esa variable atomic integer, profe, ¿es otro tipo de variable? sí, pero después googleala si querés, pero es una variable que es especial para manejo es como si fuera una variable entera, pero se utiliza solamente en concurrencia, digamos, o se utiliza especialmente para concurrencia. Ah, ok, ok. Bueno, preguntas. Igual son todos ejemplos, ¿no? Se los pongo acá como para discutir porque ustedes vieron que la teoría es cortita, digamos, la teoría hubiéramos terminado a los 5 minutos, digamos, 10 minutos, no había más en la teoría.
Pero lo interesante está que vean por ahí algún ejemplo y cómo aplicarlo, digamos, para que después lo trabajen ustedes, digamos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Me Profe, tuve y en que el ir. caso de los, profe, Ah, en el caso de los bancos, ¿qué es lo que se utiliza ¿en más caso de qué? comúnmente? De los bancos, ¿vio con el saldo? Por ejemplo, no sé, yo me voy a 3 cajeros distintos, en 3 distintas partes, y quiero sacar al mismo tiempo, no sé, más de lo que saldo que tengo. Entonces, ¿qué método utilizan ahí? No, listo, lo puede resolver de cualquier forma. O sea, con cualquier forma de concurrencia. O sea, no hay una solución típica, un patrón típico para eso. Hay Mira, la uno, forma más sencilla, si vos te acostumbras a trabajar, para mí es con los monitores, porque con los monitores, como voy a decir, definir el sincronizer y ya sabes que ese es tu límite, digamos, es lo que vos tenés que controlar y nada más. O sea, no es que haya un protocolo estándar para una situación en específica. No, eh, no. de, de hecho, creo que había uno, pero no me acuerdo cómo se llamaba para este caso. Porque en el caso de los bancos, se tiene que Ah, guardar registro de todas las acciones que se hagan, no importa si Bueno, te hace al mismo tiempo. que al mismo tiempo, ¿eso dónde se suele hacer, profe? En la parte del base de datos, ¿no? Se hace a nivel de base de datos, no se hace a nivel de la aplicación. sí, a nivel de base de datos. Para esto se utiliza MVVC en base de datos SQL, que son transacciones básicamente. ¿Qué es el MVB6? MVVC, ahí le digo. Creo que se refiere al modelo de vista de controlador, profe. No, no, Ah, no es modelo vista controlador, otro. MVC. Es MVC, ahí le digo bien. Pero No hay. igualmente eso es un patrón con respecto a, a los sistemas, ¿no? No es una cuestión en particular de algún proceso. Sí, mira, yo trabajé, bueno, no mucho tiempo, pero un tiempo en una empresa que se llamaba Everis, que es de Tucumán, y ellos hacían sistemas para banco no me acuerdo, para banco francés, me Sí, parece que era, y la base que usaban era DB2, y el lenguaje de programación que utilizaba era viejo, era un lenguaje COBOL, digamos, por eso me habían llamado, digamos, porque yo el primer año, los primeros 5 años cuando empecé a trabajar en la facultad daba clases de COBOL, digamos, después COBOL se dejó de usar, digamos, y COBOL era total, no tiene nada de concurrencia, ¿no? Y la concurrencia ellos lo manejaban todo a través del motor de base de datos, digamos. No sé bien qué es lo que usaban específicamente, pero lo hacían todo a través de la base de datos. tengo entendido que hasta hoy siguen usando COBOL para los sistemas bancarios. No, no, Entonces, no sé, sí, todo el mundo lo que pasa es que dice, los programadores viejos de COBOL, ya la mayoría fallecieron, digamos, porque todos los sistemas que estaban hechos en los bancos, digamos, imagínate, eran del año 70, y COBOL era un lenguaje que si vos lo seguís, digamos, no es tan... Suponete, vos para ser el famoso Hola Mundo, vos tenías que escribir 40 líneas de código, solamente para escribir Hola Mundo. Y otro lenguaje que usaba mucho era RPG, digamos, que creo que la municipalidad de acá de San Salvador todavía tiene algunas cosas en COBOL y en RPG. Pero era muy duro, era RPG, vos tenés una pantalla en blanco y pones un par de caracteres y ahí te dice que el archivo es tipo relativo y tenés que hacer un par de búsquedas, un bucle, te indica mostrando un punto, es muy complicado, digamos. No me quise dedicar mucho a esa área, digamos, porque no me gustaba mucho. Pero sí se sigue usando, me parece, en algunos lados, porque no se lo puede sacar, digamos. Acá en Jujuy se utiliza una herramienta que se llama Genexus, que te genera código, digamos. Entonces vos cuando vos le decís que te genere código, le decís que te lo genere, no sé, en COBOL para DB2 y te genera automáticamente el código. Entonces vos teniendo un poco de idea, digamos, va y implementas el código ese que ya está generado, digamos. Y el código lo pero este genera caso, tipo análisis, digamos, no te pone a escribir línea por línea, porque si no, ya no hay mucha gente que haga eso de esa parte, digamos. el Nexo no hace código Código, ofuscado, o sea, no sé qué difícil ofuscar. de manipular.
Mira, yo trabajé varios años en Instituto Seguro y ellos tienen Genexus y todavía lo siguen teniendo, digamos. El problema de Genexus es que el código a veces no es perfecto, digamos, y tenés que, como vos decís, tenés que saber un poco y meter mano ahí en el código, digamos, pero lo bueno es que te genera, suponete, cualquier problema, digamos, lo puedes decir, lo quiero para, no sé, en .NET, te lo genera en .NET, o lo quiero en otra herramienta y te lo genera, digamos, o vos cambias el motor de base de datos y no tenés problema en utilizarlo, digamos, pero a veces te genera demasiado código, es medio complicado, digamos, el desarrollo que te genera, pero esa es otra cosa, digamos. Acá tengo la documentación de Postgre y Ah, es Multiversion Concurrencia and Control sí. Model. Es el No, no, también MV. sí, sí te creo, porque como te digo, ahí digo, en esta empresa en Tucumán, hacían todo con COBOL, digamos, pero COBOL no maneja nada de concurrencia, y entonces lo hacían todo a través del motor de base de datos, porque si no, no hay otra forma de hacerlo, digamos. Bueno, Después chicos, sí, está la base de datos Redis, que también ah, se utiliza mucho para manejo concurrente. puede ser redes relacional. En Redis es la base de datos en memoria que guarda en caché, Ah, básicamente. Es Redis, para Redis. Sí. sí, sí, sí. Bueno, chicos, hasta acá vamos bien. Terminemos de ver ejemplo. ¿Vamos bien? Al menos no voy tan mal. Bueno, igual después, como le digo, estos programas, yo cuando les subo la teoría, si a ustedes les queda alguna duda o entran a la página y googlean, al final, digamos, entran a ver cuál es la explicación del autor, y si les sigue quedando duda, manden alguna IA y vean pídanle que le explique, digamos. Por ahí les puede quedar alguna duda con alguna variable o algo. Bueno, bueno, este con Runable. Fíjense, son dos ejemplos sencillos, digamos, pero fíjense, tengo acá el programa principal. Defino ejemplo de tipo semáforo ejemplo. Luego defino un semáforo de tipo semáforo. Eh, Fíjense qué significa que le haya puesto uno acá. Que tengo qué cosa. Un mutex. Un solo permiso. Sí, en realidad sí, a ver, ¿es un mute? Sí, sí, sí. Porque está acquire y release, sí. Entonces fíjense que aquí le pongo public void room. ¿Por qué le pongo room? Para Runable. Porque lo que De la defino interfaz. con room, ¿qué significa? ¿Se acuerdan o no de Runable? La interfaz que Creo que se va a ejecutar comunica métodos. concurrentemente, profe, cuando se llama start. Claro, todo lo que tengo dentro de método run es lo que se va a ejecutar concurrentemente, digamos. ¿Está? Luego tengo, mientras sea verdadero, ¿qué es lo que hace? Hace un semáforo acquire, un semáforo release. ¿Qué significa que hace? Start, ¿Qué significa? ¿Ah? ¿cuál es la clase que está implementando Runeiver? ¿R? No la está implementando. Faltó meterle implement rename, pero está el método ROM. Bueno, fíjense que acá, bueno, ¿qué es lo que está haciendo dentro de este run? Dice acquire, defino la sección crítica a proteger, sería como un mute que habíamos visto hace un rato. Luego hace ejemplo, imprime algo, luego hace una pausa de un segundo, bueno, ahí está. Y luego hace, fíjense, new tarea de restar, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Y lo lanza 3 veces, ¿qué es lo que hace ahí?
¿No? ¿O se me ha ido el público? ¿Qué es acá New Tarea de R? A mí me parece Crea confuso, un profe, porque método, un nuevo está hilo con el implementado. objeto R. Crea un nuevo hilo y lo inicia hasta el start. Y luego en el Pero el imprime cierre, algo, ¿sí? pero ¿cuál es el run? Porque falta una clase R, entonces. La va al runable. ¿Cómo está ¿Cómo le asociado falta de el que run? lo hizo más arriba? ¿Cómo está asociado el R, run con el runable? Acá lo está definiendo, digamos, acá está definiendo el método run, digamos. Cuando yo le pongo el start, ¿qué es lo que hace? Ah, está la llave después de la instancia. Sí. Ah, ok, no estaba viendo esa llave. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Cuánto hilo dispara? de hilo. 3 hilos. ¿Y qué es lo que hace aquí? Si se imprime algo, hace I más, y luego se imprime la línea, dice el valor actual de I es, y va mostrando el valor de I. Y lo único que va a hacer es, muestra el valor de I, va a ser 1, 2, 3, 4. En realidad no hace nada, digamos, ya solamente más que nada para que vean cómo que vean que se puede implementar semáforos con Runable, digamos. Y es lo mismo, digamos, el único cuidado que tienen que tener que todo lo que se ejecuta es todo lo que está dentro del método run, digamos. ¿Estamos? Se llama semáforo ejemplo. Voy a acabar esto. Vaya hace la pausa de 1 segundo y va mostrando, digamos. A pesar de que yo tengo 3 hilos, va mostrando de uno en uno, digamos. Es un ejemplo Claro, muy tonto, digamos, pero es más que nada para que vean cómo que se puede trabajar, digamos, con Runable y con semáforo al mismo tiempo. ¿Se entiende este ejemplo, no? Es muy sencillo, ¿eh? Bueno, solamente imprime el valor, digamos, de ahí. Podrías poner, hacer un for con 100 hilos. Se mantendría el contador estable. Sí, y sería lo mismo, digamos. Pero veamos un ejemplo que sea más interesante. Digamos, esto lo único que hace es solamente fíjense que trabaja con semáforo acquire y release dentro del room que está definido acá. Es todo lo que hace. ¿Pregunta, chicos, este ejemplo? ¿Alguna? Bueno, no hay pregunta. Fíjense en este ejemplo de semáforo runable. Acá yo tengo, bueno, traigo las librerías. La clase se llama SemApp. Tengo el programa principal, Limited Cal. ¿Qué es Limited Cal? ¿Qué es Limited Cal? Un objeto de la clase Runable. Un objeto de la clase Runable. Tengo Run, que ¿qué es? El Un genera objeto valores de qué? random, ¿no? ¿Ah? Un objeto del tipo random. Un objeto de tipo random, digamos. Se utiliza para hacer, porque me genera un valor aleatorio. Y luego tengo available, available, que ¿qué es? Un objeto de tipo semáforo ¿Con qué? ¿Con cuántos permisos? con 3. Con 3. Luego tengo un contador que inicializa en 0. Y luego dentro del método room, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que tengo dentro del método room? La variable time, que es Y usando bueno, pero este el RAM, ¿qué es lo que hace? tener un número aleatorio. Tiene Aquí, un número aleatorio y se le asigna tiempo, digamos. Y luego num es igual a ¿qué? al contador incrementalmente. Al contador más 1. Al contador más 1. Y acá tengo contador estaba en 0, vamos a ir pasando de 1 en 1, digamos. Fíjense aquí, luego tengo
a bailable, bueno, el semáforo punto acquire y el semáforo punto release. ¿Y qué es lo que hace ahí? Define la sección crítica. Y en la sección crítica, ¿qué es lo que hace? Me va mostrando por pantalla, dice, ejecutando para una ejecución o una acción de ejecución larga, para tanto segundo, el número. Luego hace una pausa y multiplica el tiempo, este tiempo que estaba aleatorio, digamos, lo multiplica por 1000. Tengo que tener cuidado porque acá, si me dice 7, me va a demorar 7 segundos. ¿Está? Y luego dice saliendo la salida por pantalla, me dice hecho ese número, digamos. ¿Está? Eh, ¿Cuál es el objetivo acá de la acquire release? De la bailable.acquire y a bailable.release. Es que un solo hilo a la vez imprima por pantalla el mensaje. Pero, ¿yo cuánto permiso tengo? Pues, A ver, este es la variable, tiene para 3. Entonces, ¿se va a hacer 3 o se va a hacer uno solo a la vez? 3 a la vez. Puede llegar a ser 3 a la vez, pareciera. Después hace para i desde 0 hasta 10, crea un nuevo hilo, limited cal, ¿cuánto vale? Bueno, limited cal, bueno, crea un nuevo semáforo de tipo runable y lo larga, digamos. Ahí ¿estamos? Entonces, ¿cuántos hilos va a crear aquí? 9, 10. 10. 10, de 0 a 9. ¿Estamos? Entonces, el resultado sería este. A ver, ¿qué es lo que significa? Un poco. Ejecutando para la acción. Primero, ¿cuántos permisos tenía el semáforo? 3. 3. Entonces, lanza 3, digamos. El primero demora 10 segundos, el segundo demora 3 y el tercero demora 12. ¿Estamos? Sería acá el semáforo, perdón, sería 2, 0 y 1. Luego dice, está hecho. ¿Cuál termina primero de los 3? ¿El de 10, el de 3 o el de 12? El de 3 segundos. Porque te lo hizo más rápido, entonces demora 0, digamos. He hecho el de 0. Luego dice ejecutando para la larga corrida, digamos, 5 segundos, digamos, porque es el que se liberó, digamos, recién el 4. He hecho el 4, digamos. ¿Por qué entra otro y se hace primero que este de 10 y el de 12? Porque todavía no pasaron ni 10 ni 12 segundos. 3 y Claro, porque 5 todavía 3 van más pasando 5, 8 segundos. claro, 3 8. más 5 le da 8 y 8 es menor que 10 y que 12, ¿no? Y luego dice ejecutando el 4, que es el que estaba aquí. Luego dice ejecutando una larga corrida y me demora 6 segundos. ¿Estamos? ¿Cuál es el que termina primero ahora? ¿Cuál es que sigue? ¿Cuál es que acaba de terminar acá? El de 10 segundos. El de 10, porque el otro quedó en 8 más 6, 14, ¿no? Entonces ese Sí. queda pendiente, digamos, hace el de 10 y después el de 12, bueno, ya se iba probando, digamos. Si yo lo ejecuto a este ejemplo, a ver, hagamos el análisis. Ahí. ¿Cuánto cuántos permisos tengo? 3. 3. Entonces, tengo 3. Fíjense que el de 0, 1 y 2, digamos. ¿Y cuál va a terminar primero? El 2. El 2. Entonces acá dice, hecho el 2. ¿Por qué termina primero? Porque es un segundo, digamos. Y luego, ejecutando, este le dice 0 segundos, digamos. Si acá el tiempo aleatorio me demora 0 segundos, ¿cuál podría terminar? ¿O cuál es el siguiente que ejecuta? ¿Debería entrar el 1 o debería entrar el 4?
El Cuatro. 4, porque al ser 0 segundos sería instantáneo. Todavía Claro, sí, todavía habrían pasado un segundo nomás, digo. sí, sí, es instantáneo. Entonces se ejecuta el 4. Y luego dice, se ejecuta, bueno, y después genera, dice, 6 segundos en ese hilo. Y ese sería el número 5, digamos. ¿Y cuál le tendría que entrar? ¿Cuál de estos tres? El uno ya se hizo, vale, el 2 digo ya se hizo. ¿El uno o el 0? El ¿Qué hilo? 1. El uno. Entonces debería decir acá, eh, hecho el uno, ¿no? Y así va corriendo, digamos. Ahora, quiero que vean cuál es la finalidad, digamos, de acá de la query release. ¿Tiene algún objetivo o no? ¿O es solamente complicarle la vida? Que entre una tres a la vez. Que entren los permisos que yo quiero, digamos, en este caso, quiero que entren tres a la vez, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo aquí, en la simulación, hubiera puesto, en vez de 3, hubiera puesto 4? Entra 4 hilos a la vez. Van a entrar 4 a la vez, entonces me va a generar 0, 1, 2 y 3, digamos, van a entrar 4 a la vez, digamos, y ahí van compitiendo entre sí. ¿Se entiende el objetivo de la query release aquí, no? Con Runable y cómo aplicarlo. En el Zoom, Sí, ¿qué es lo que? En el Zoom le escribo solamente el código que es ¿Para qué me servía el Zoom en Runable? ¿No? ¿Para qué me El sirve el runner Zoom en el Para la Runable? concurrencia. define la sección de código que va a ejecutar el hilo. Sí, bueno. Y habiendo visto ese ejemplo, que creo que lo entendió todo, acá digamos, ¿cuál es el objetivo de la query release? Que solamente un solo hilo entre por esa zona a la vez. ¿Y por qué solo uno? Porque el contador se inicializó en 1. ¿Dónde se inicializa? En final semáforo, semáforo new, semáforo 1. Claro, acá. File semáforo, semáforo en 1. ¿Estamos? Bueno, y tienen que guiarse acá con vean los ejemplos. Y ya están listos para empezar a practicar semáforo. Este tema generalmente le cuesta un poco más, digamos. Por eso es que le damos 2 semanas para que lo practiquen este tema, digamos. ¿Cuándo había quedado el tema ese del parcialito? Era el jueves de la semana que viene, el 26, ¿no? Sí, el El 26. 26. Así que tienen que ponerse a practicar, digamos. La semana que viene no van a tener teoría, pero van a tener consulta, digamos. Así que yo voy a venir a las 2, pero no van a tener teoría nueva, digamos. ¿Estamos? Así que igual la idea, lo ideal sería que vayan con los profesores de la práctica y consulten con ellos, digamos, porque ellos son los que le van a evaluar, digamos. ¿Preguntas, chicos? Fíjense que hemos visto solamente 5 ejemplos, y muy sencillos algunos, pero hemos estado más de 1 hora y media, ¿no? Casi 2 horas, ¿no? Y la teoría era cortita, era 5 minutos, pero es porque nos pusimos a discutir línea por línea, digamos, como para que no queden dudas, digamos. Me parece que esa es la mejor forma, digamos, porque le podría mostrar el ejemplo, mostrar el resultado y darlo por entendido, pero a veces lo tienen que tratar de masticar un poco, digamos, y es lo que deberían tratar de hacer ustedes, digamos. Bueno, ¿pregunta? Si no hay preguntas, llegamos hasta acá. La semana que viene no van a tener clase conmigo, pero sí van a tener consulta, ¿no? Voy a estar el lunes a las 2 de la tarde. Bueno, Hasta luego, profe. si no hay preguntas, nos vemos. Hasta luego, chicos. Luego, profe. Hoy Luego, creo que profe. hoy o hasta luego, mañana profe. la teoría. Nos vemos. Hasta luego.